El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de ahí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con óleos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. Tomamos asiento un ratito. Imagínense ustedes que trabajan en una empresa y que el jefe y que son unos buenos empleados y el jefe los llama con urgencia diciéndole: hay un trabajo importantísimo para que ustedes tienen que ir a determinado lugar. Bueno, ¿en cuánto tengo que salir? Me voy a armar la valija, dice este buen empleado. No, nada. Vaya en los lugares donde tiene que ir, está todo, hasta la ropa. Usted vaya y hágalo porque usted es un buen empleado, capacitado y para la empresa es importantísimo. Bueno, como quien dice, para cualquier viaje nosotros llevamos equipaje. Pero en este caso él parecía que era tan urgente que no había tiempo. Entonces, lo que plantea el Evangelio es más o menos lo mismo. Los apóstoles, los 12 en ese momento todavía no eran apóstoles, eran discípulos, tuvieron una formación que Jesús les fue dando con su enseñanza y que, bueno, una primera parte de esta formación, antes de encomendarle la gran tarea de predicar su palabra y de edificar su iglesia, les dio esta primera misión: ir empezando a predicar, ir sanando a los enfermos, ir ungiendo a los enfermos con aceite, ir expulsando demonios, o sea, liberar a la gente de sus males. Esa fue la primera misión que recibieron. Recordemos que el ministerio de la sanación nunca debe ir divorciado del ministerio de la evangelización. El ministerio de la curación siempre debe estar asociado al ministerio de la evangelización. Eso es lo que define la curación, el don de curación del curanderismo. Eso es lo que distingue a un profeta de un vidente, la finalidad evangelizadora. O sea, como esa primera misión que le dio Jesús a los discípulos. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que aunque no tengamos una gran formación, aunque no todos tenemos la misma misión. Probablemente los sacerdotes o los religiosos y las monjas tengan una tarea más comprometida o con más responsabilidades que la de un laico común o muy diferente, ¿no? Pero estemos donde estemos, sea cual sea nuestro lugar en la iglesia, o sea el que sea nuestro nivel de capacitación o de formación, a todos Jesús nos da una misión que es predicarlo, que es llevarlo y es ayudarlo
a que Él libere a la gente de sus males. Todos tenemos en mayor o menor medida una misión, ya sea predicando el Evangelio, ya sea sirviendo en un ministerio, ya sea ayudando en la iglesia, ya sea dando testimonio de vida. Todos la tenemos. Y por pequeña que sea, todos tenemos nuestro grado de capacitación para esa misión. Pero también les dice algo más Jesús, y es decir, que ellos le dicen, que Él les dice que para ir a hacer esa misión de 2 en 2, si ustedes ven, no solamente los testigos de Jehová o los mormones, si ustedes, alguno de ustedes estuvo en alguna misión católica, también los misioneros católicos cuando van a misionar van de 2 en 2. Eso es un mandato que se respeta. Nadie va solo, ¿sí? Porque la misión es algo comunitario. Pero también dice que no lleven nada. Nosotros cuando vamos de viaje llevamos valijas, o cuando nos mudamos de una casa a otra llevamos cualquier cantidad de cajas. Pero la experiencia demuestra que mientras menos cosas llevemos, mientras más liviano sea el equipaje, más fácil va a ser trasladarse, más fácil va a ser disfrutar de un viaje y menos costo va a ser. Por ejemplo, cuando mi mamá y mi papá viajaron mucho al exterior, por ejemplo, hacia pasear, y hace algún tiempo tuve la posibilidad de viajar con ellos, y mi mamá me recomendó en la valijita más chiquita que viene, lo que cupiera en la valija más chica, que incluso ni siquiera la tenés que guardar en la bodega de un avión, de un colectivo, la podés llevar con vos como un equipaje de mano. Eso es lo recomendable para viajar. Bueno, mientras incluso ya hay todo un movimiento que se llama el movimiento de los minimalistas, la cultura de los minimalistas, que son gente que vive bien, que es gente como nosotros, que tiene el concepto de tener en la casa solamente lo que necesita. Por ejemplo, hay una chica, una española, no me acuerdo cómo se llama, vive en Alemania la chica, dice ella, ¿qué tiene? Ella le gusta mucho la música, entonces de todo tiene una sola cosa, ¿sí? Tiene poca ropa, vive bien. Pero ¿qué pasa? A mí me gusta la música, que puedo tener más instrumentos, ¿sí? Porque ella hace música. Y de todo lo otro tiene lo mínimo indispensable. Ojo, y vive bien. Bueno, Jesús es todavía... Estos ejemplos los pongo para darse cuenta de que mientras más ligero de equipaje viajamos, mientras más livianos vamos a caminar. Y esto es lo que Jesús dice. Y esto es lo que Jesús dice cuando nos va a misionar. Jesús es más radical todavía, porque dice: no lleven nada. Lo importante es el reino de Dios, anunciar el reino de Dios y liberar a la gente de sus males en el nombre de Jesús. Eso es lo que importa. Y si nosotros andamos livianos, eso nos va a costar muchísimo menos. Entonces, ¿qué dice? Es tan importante el reino de los cielos, es tan importante el Evangelio, que nos pide que vayamos casi con nada, así directamente, porque dice, porque es urgente. Entonces, ¿qué les dice que lleven? Una túnica, un bastón y unas sandalias. Una túnica, un bastón y unas sandalias. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el bastón?
Voy a empezar de atrás para adelante. La túnica significa la dignidad de hijos de Dios, que nunca la tenemos que perder. La túnica significa la dignidad de hijo de Dios, que nunca la tenemos que perder. Las sandalias significan el camino. Sabemos el camino que tenemos que recorrer, que es el camino de Jesús. ¿Y el bastón qué significa? El bastón significa no solamente el poder de Dios, sino el bastón simboliza a Dios y que Dios es nuestro apoyo. Eso sí, por eso dice, lleven el bastón. Quiere decir, a cada lugar donde vayamos, llevemos a Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está pidiendo? Jesús nos está pidiendo en distintos grados y en distintas maneras que demos testimonio de Él en nuestra vida, que mostremos con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ministerio, con lo que nos toque hacer en la iglesia y con lo que nos toque hacer fuera de la iglesia también, que demos testimonio de que Él es el Señor y de que Él viene a liberarnos de todos los males. Y para eso nos pide que lo hagamos ligeros de equipaje, Y cuando hablamos de ligeros de equipaje, no está hablando de que tenemos que renunciar a todos los bienes materiales que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que los necesitamos. A ver, si yo soy padre de familia, yo tengo que tener con qué darle de comer a mis hijos. O sea, no es que no tengamos bienes materiales, sino que no endiosemos a los bienes materiales. Porque si endiosamos a esos bienes, le vamos a quitar a Dios ese lugar. Y que si nos llenamos de cosas, no vamos a poder, la carga se va a volver muy pesada y se va a complicar demasiado. Cuando viajamos con demasiado equipaje, el viaje se hace más caro, el viaje se hace más lento y el viaje se hace más pesado. Y Dios nos necesita libres. A veces no es el dinero, a veces es el tiempo lo que Dios nos pide. Todos los que estamos acá porque queremos. Todos podríamos estar en este momento durmiendo, todos calentitos con el frío que hace, podríamos estar con nuestra familia, podríamos estar con amigos y sin embargo elegimos estar acá para Jesús y elegimos estar acá con Jesús. A eso se refiere, a que en la misión de llevar a ese Jesús, llevemos a ese Jesús que está dentro de nosotros, llevemos a Jesús, al mismo Jesús, como único apoyo y como máximo bien. ¿Por qué? Porque las cargas nos agobian y no nos permiten avanzar. Eso es un beneficio para el reino de Dios, pero también es un beneficio para nosotros, porque solamente Dios hace al hombre feliz. Cuenta la continuación de este mismo evangelio, obviamente que acá estamos leyendo un fragmento que los discípulos habían vuelto llenos de gozo por todo lo que habían podido hacer, felices, chochos, porque, como decimos nosotros, chochos porque el poder de Dios se había manifestado en ellos cuando predicaban, cuando imponían las manos, cuando sanaban, cuando liberaban demonios. Muy probablemente, o sí, nosotros no andemos imponiendo las manos y expulsando demonios, pero sí
porque eso, bueno, fueron poderes que en su momento se le dio a los apóstoles y que en estos tiempos se le da a gente que está muy ungida, pero todos podemos hacer el bien en el nombre de Jesús y todos podemos llevar a Jesús de un montón de maneras, y eso es lo que nos da, y eso en el interior nos da alegría, porque la alegría del ser humano es Dios. O sea, el ser humano es feliz si lo tiene a Dios adentro. Cuando yo lo tengo a Jesús en mi corazón, soy feliz porque Jesús es la felicidad. Jesús es la alegría del ser humano. Entonces, que mi mayor bien sea Jesús. No importa que todos los que bienes materiales tenga o no tenga. Ese desprendimiento que nos pide es una actitud. Ese desprendimiento que Jesús nos pide es una actitud. Que nuestro bastón sea Él. Que lo llevemos, que misionemos, que lo llevemos a nuestro trabajo, que lo llevemos a nuestra familia, que lo llevemos a nuestra escuela, que lo llevemos, pero llevándolo a Él de bastón, apoyándonos solamente en Él. Y esa será nuestra alegría, esa es la verdadera felicidad. La felicidad del ser humano tiene un nombre y se llama Jesucristo. Ustedes saben que yo soy muy reiterativo con este tema de que Jesucristo, de que lo que hace feliz al ser humano es ser amigo de Jesús como persona. O sea, como un Dios bien personal y con un nombre bien concreto. Y dice también que Dios proveerá, que no le va a faltar nada el que haga esa misión, que él dice que en la casa, como en el ejemplo de la empresa, o sea, usted vaya que ahí tiene todo. Bueno, que donde vayan va a haber gente que los va a alojar, que les va a dar de comer, que se sientan en el derecho de recibir todo eso, pero también, ¿qué dice? Que arrastren los pies de donde no vayan a ser recibidos. ¿Y por qué lo dice? Porque así como también los grandes equipajes, los equipajes muy grandes, llevan cargas y hacen el viaje costoso y hacen el viaje pesado, también los equipajes muy pesados nos pueden hacer querer pegar la vuelta. Los equipajes muy pesados nos pueden hacer querer pegar la vuelta. Y si yo no arrastro los pies de vez en cuando, puede pasar que yo pierda la fe. ¿Por qué? Porque si en el camino yo me voy a encontrar con tentaciones. En el camino de Jesús yo me voy a encontrar con muchísimos desalientos. Yo dejé durante un año el sacerdocio, recién ordenado, porque me había decepcionado de la gente que lo ejercía. Después recuperé la fe en el ministerio gracias a otra gente que Dios me puso en el camino, entre las cuales estaba el padre Omar. Él es una de las personas a las que le debo volver a haber vuelto a tener fe en el sacerdocio y en esto. Entonces, aprender a arrastrarlos, a hacer esto, como cuando entramos a sacudir los pies. Porque los equipajes, las mochilas, no son solamente de cosas materiales que nos tientan y nos seducen. También son las decepciones, también son las tristezas, también son los rencores, también son las angustias. Entonces, si yo no le arrastro los pies a los desprecios, a los rencores, a las envidias de los otros, yo todavía no entiendo cómo hay gente que cree que la envidia de los otros la perjudica.
Dios mío, eso es una creencia esotérica, no es una creencia cristiana. A las habladurías, al que dirán, si uno se deja llenar, manchar la túnica, si uno se deja quebrar el bastón, si uno se deja llenar la valija con esas porquerías, uno corre el riesgo de echarse para atrás, de querer pegar la vuelta. Y eso nos va a quitar la alegría. Que la pandemia no nos quite la alegría. La pandemia está, la tenemos que aceptar como realidad, pero no tenemos que dejarnos quitar la alegría de que el Señor Jesucristo sigue vivo entre nosotros. Entonces aprendamos también a sacudir los pies. Ser conscientes de que a todos Jesús nos da la misión de llevarlo al mundo para ayudarlo a sacar los males de la gente. Ojo, y no porque nosotros seamos gente extraordinaria, sino porque todos podemos cambiar la vida de alguien de alguna manera, porque es Jesús el que lo hace a través de nosotros. Segundo, ir ligeros de equipaje, llevar solamente el bastón de Dios, llevar la idea de que Dios es nuestro máximo bien. Y tercero, aprender a sacudir los pies, aprender a sacarnos esas cargas que nos impiden llevar a Jesús al mundo, porque solamente Jesús hace al hombre feliz. No solamente traerlo a nuestro corazón, sino dárselo a los demás. La felicidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y para llevarlo hay que compartirlo ligeros de equipaje, sabiendo que solamente Dios es nuestro apoyo y aprendiendo a que nos saque de encima todo lo que nos impide estar en Él. Pidámoselo de una manera pero muy especial a nuestra Madre, la Santísima Virgen, y a San José, que para poder traer a Jesús al mundo tuvieron que pasar por cualquier cantidad de adversidades. Amén. Amén.